saludar, déjeme saludar en estos momentos a varios amigos de la casa. No sé si ya estén la mesa completa, mi querido César. Los que creo que ya están en línea son Oriol Mayó, el periodista Oriol Mayó, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura a pesar de todos estos retos y de todas estas campañas en contra. Aquí siempre seremos una esquinita en la que todas las voces se escuchen y me da mucho gusto que la tuya se escuche fuerte. Oriol Mayó, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, buenas noches. En un momento impresionante yo también estaba viendo YouTube y de golpe llegó esa pantalla en negro, ese bloqueo, esa censura directa, absoluta, que a todos nos ha dejado en esa sensación como de desamparo, de saber que unos pocos, escondidos en sus grupos privados, en una inquisición, literalmente una inquisición, porque nunca puedes saber realmente quién maneja acusaciones, cómo se hace, pero la inquisición, como pasaba exactamente, primero te meten en prisión, si no te mueres en ese tiempo, pues seguirás vivo, y si no te crucifican, y si no, perdón, y si no acabas quemado, pues saldrás algún día sin posesiones, en la más brutal miseria, a sabiendas que un grupo de inquisidores morales han decidido, sin ningún tipo de control público ni estatal, digamos, destruir cualquier reputación, cualquier vida y cualquier trabajo, digamos, periodístico. Impresiona realmente porque, bueno, pues ha pasado ya a niveles, aquel momento en que Twitter se activó la cuenta de un personaje como Donald Trump, fue un indicio de que, obviamente, si con él pueden, con cualquiera van a poder. Pero lo triste aquí, Vicente, y lo que queda una imagen impactante es que es el momento de que lo que habló precisamente AMLO, de que habría que regular las redes sociales, ahora es más imprescindible que nunca. No puede ser que un grupo vinculado, incluso en México, bien sabido quién maneja Twitter, YouTube, qué tipo de casta empresarial, amiga, digamos, de la derecha, neoliberal, digamos, con ideas prejuiciosas y directas contra cualquiera que ellos consideren su oposición, ellos deciden como reguladores, como si fuera un organismo autónomo, que ya sabemos que no existe más que para servir intereses, literalmente pueden desaparecer de la faz de la tierra, pues a un medio, en la confianza y la espera que como no se puede hacer nada contra ellos, porque no hay un tribunal de revisión, prácticamente dependes de la buena voluntad de mucha gente que ni siquiera conoces realmente, no es un tribunal independiente, no es un poder del Estado, sino que es la más absoluta y desvergonzada forma de control privado inquisitorial manejada por gente que además tiene sus pasiones políticas, sus furias y sus fobias. Y sí, sí impresiona porque yo entiendo la sensación que produce la rabia, la desolación, que esta gente, una red social que finalmente, como YouTube, que es de contenido público, que la gente quiera acceder libremente, esté manejada por esos, digamos, esos gatekeepers, digamos, que deciden completamente, absolutamente, quién vive y quién muere en estas redes. Y eso es tan grave que me parece que lo que se comentó de regular redes sociales ya sería momento, cuando menos en México, de aplicar una mínima soberanía y exigirle unas mínimas condiciones justas a todos los que intervienen, tienen un público y debe ser respetado por encima de todo. Porque lo que no puede ser es primero empiezan quitándote la posibilidad de aparecer en las búsquedas digamos, de YouTube y al final termina como vemos ahora, con la desaparición, que aunque dure poco, el efecto es brutal. ¿Cuántos canales independientes se han quedado? Han tenido que empezar de cero prácticamente y por tanto llevando a la gente al extremo. Hay una frase que yo llamo el pacto del hambre, que se usaba mucho en mi tierra, se usaba, digamos, cuando alguien molestaba al poder, la mejor forma era llevarlo al hambre. Y el hambre significa esto, quitarte la posibilidad de aparecer ante un público fiel que sigue, que interactúa, que busca este tipo de información y literalmente desaparecerlo sin ninguna posibilidad de apelación. Siento que es importante que el gobierno de México interviniera desde mañana mismo para exigir una explicación, una respuesta, digamos, para que no sea viable que esto continúe pasando, porque a este punto podemos llegar a que cualquiera desaparezca. Lo que pasó en Estados Unidos lo estamos viendo aquí y es un muy buen ejemplo de algo que tenemos que impedir desde ahora mismo, porque al final el precio lo pagaremos todos. Fíjate, Oriol, que te agradezco tus palabras, porque así me siento, ¿no? Sí. Así fue el apagón, así fue medio en shock, pero fíjate que no ha dicho en la entrevista que nos concedió Gerardo Fernández Noroña, en la que explica cómo le graban este video, lo confrontan por el uso del cubrebocas,
no ha dicho nada que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya dicho ya en la mañanera, que no se haya discutido en la mañanera, como para que nos tumben el canal y nos amonesten. En otras palabras, pues no sorprendería que algún día también tumben el canal del presidente por violar códigos de YouTube bueno, que ponen como pretexto para la censura. Pero nada más lo dejo sobre la mesa, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en riesgo, aunque creo que no lo harían por el arrastre que tiene el presidente. Ahora, no es poca cosa, 3 millones de personas que nos siguen en YouTube entre los dos canales, creo que no es nada despreciable esa audiencia inteligente y diferente, pero si nos lo hacen a nosotros, no me quiero imaginar qué puede pasar con los canales más pequeños, pero ante eso estamos, a que el presidente diga algo sobre el uso del cubrebocas, como lo ha dicho una y otra vez, y que se le ocurra a un grupo de trolls o de bots denunciar, como creo que ocurrió en este caso, por alguna violación a los reglamentos, y nos tumban el canal y que se lo tumben al presidente mismo, así como le pasó a Trump. No, y a ver, sinceramente, si no lo hacen, por cierto, es porque si lo hicieran, quizás sí emprenderíamos en acciones, incluso parlamentarias, en serio, para que esto nunca vuelva a pasar. Pues, digamos, en Estados Unidos quizá el poder privado es tan fuerte y ese lobby es tan fuerte que quizá no se va a hacer nada. Pero en el caso de México, solo yo creo que no lo han hecho porque creo que, por cierto, aún habría consecuencias políticas. Creo que hay un mínimo nivel de dignidad que pues nadie puede admitir. Pero en todo caso, esto que ha pasado aquí en directo, y que entiendo que te ha dejado una sensación de la impotencia absoluta de saber que ese poder privado decide, insisto, y con unas reglas que no tienen sentido, porque pues, si entrevistábamos no sé, a Gilberto Lozano, que se ha entrevistado aquí en otros lugares con sus frases paranoicas y dementes, sinceramente nadie va a censurar a nadie. Una entrevista es una entrevista, diga lo que diga el entrevistado. Son mínimas reglas de periodismo. Si una entrevista a cualquiera, aunque no coincida o sí coincida, nadie puede censurar, digamos, el sesgo del entrevistado. Es absolutamente algo que hemos vuelto al macartismo, a prácticas de guerra fría, porque de hecho estamos en una guerra fría contra cualquier movimiento, país que decida que hay cosas del sistema actual que no funcionan, que no le interesa, que se cuestionan. Y literalmente siempre hay una excusa por ahí, pero insisto, como bien dice de Cabrera y otros, cuando los verificadores asumen una línea política contra otras fuerzas políticas, obviamente aquí no hay ninguna independencia, ninguna objetividad, ni ninguna presunta neutralidad, muy al revés. Hay que tener en cuenta que es un juego de privados unidos a partidos políticos, a ideas empresariales directas que van contra la soberanía y contra el pueblo y que se aplican por la vía de la censura, insisto, privada. Nada es más urgente ya en este año y en México y en la posibilidad, digamos, que empezar a cambiar estas reglas. Insisto, lo habló el presidente, que hay que regular, aunque luego les molesta regular, se autorregulan destruyendo desde dentro y sin que tú tengas ninguna capacidad, ninguna posibilidad de respuesta. Así es su autorregulación, que ya sabemos cómo funciona. Es un poder homínodo, completo, absoluto, una verdadera inquisición. Funciona exactamente igual. Y el costo sobre la vida y las haciendas de la gente que empezó todo haciendo un esfuerzo de información es impresionante. Entonces, realmente creo que no podemos dejar esto. Creo que mañana, en la mañanera, hay que plantearlo a Jesús Ramírez Cuevas, a presidencia, a los partidos que hablan de la libertad de información, de esa neutralidad de la red que se ha perdido completamente. Es una brutalidad, es impresionante, como conceptos que parecían que para todos eran sagrados, como esa neutralidad de la red, han desaparecido en función de una agenda que no conocemos, que ellos deciden, que implica literalmente convertirse en estos guardabarreras que eliminan incluso a su competencia, porque finalmente ya vemos a quién eliminan y a quién no eliminan. Entonces tiene que haber una intervención, sí, regulatoria, clara y contundente del Estado para impedir que pasen cosas como estas. Es fundamental, Pues sí. y si no lo hacemos, ahí sí que vamos a perder todos, porque falta muy poco para que en 2, 3 años haya elecciones muy importantes y quién tendrá la voz cantante en un mundo donde la gente utiliza YouTube como antes se veía la televisión. YouTube es de una otra forma, una televisión a la carta, donde cada cual decide qué está viendo, pero es una televisión a la carta. Literalmente alguien suprime canales. Si antes el Estado suprimía canales, esto era la censura, el fin del mundo. ¿Qué pasa cuando un grupo privado decide suprimir canales porque le interesa o porque le da la gana? Pues hay que impedirlo, hay que regular, hay que intervenir. Es un caso ahora mismo clarísimo y si no lo hacemos,
aquí sí nos va la vida a todos. Uf, pues qué fuerte reflexión, Oriol Mayó. También saludo, vamos al aire con Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista. Le agradezco mucho que nos acompañe también en esta mesa de diálogo. Mi querido Miguel Martín, pues vaya forma de saludarte con estas cosas. Pues Vicente, un gusto estar aquí. Yo creo que al pie del cañón es un honor, la verdad, estar contigo con 5, con 10,000, con quien sea de seguidores. Esto es una trinchera pues imborrable ya en la historia del periodismo mexicano, en la historia del periodismo de resistencia, que pues ha tenido muchos otros antecedentes, desde lo escrito, desde pasquines que se confiscaban porque eran subversivos. Pues creo que es lo mismo, ¿no? Volvemos a repartirnos pequeños panfletos en callejones porque no les gusta a los gatekeepers, como bien lo decía el querido Oriol, no les gusta a los guardabarreras, que hablemos como tú mismo lo has dicho, sin censura, sin pelos en la lengua, pero aunque no les guste, es la tendencia, si no mundial, por lo menos de México, y entonces pues no van a poder contra nosotros, no van a poder contra la resistencia que se está haciendo entre el pueblo y entre el periodismo, que por fin el periodismo está conectando con el pueblo, que por fin el poder está conectando con el pueblo también, y pues esta gran época que tenemos, esta simbiosis que tenemos entre cosas que eran antes disímiles, pues no tiene por qué romperse. Tenemos que seguir fuertes, tenemos que seguir hermanados, la gente nos tiene que seguir apoyando, nosotros apoyamos a la gente, evidentemente a ellos nos debemos como periodistas desde una trinchera que ha sido antes vituperada, que creían que nada más era pues como una especie de plataforma para entretenimiento. Sin censura le empezó a dar la vuelta, todo el mundo empezó a querer ahora ser youtuber de progresismo, que empezamos a querer ser periodistas a través de estos medios, porque si algo le dio prestigio dentro del periodismo a YouTube, pues fue sin censura, y hay que decirlo, es un hito, cuando nadie estaba sin censura. Entonces yo confío en que sin censura va a seguir, pese a los gatekeepers, pese a los medios hegemónicos, pese a los Claudios 2 o 3 X Lager que anden por ahí. Y pues para levantarte un poco el ánimo, Vicente, aunque sé que son momentos muy, muy difíciles para el equipo de Sin Censura, pero quería acuñar esta frase del gusto que me da estar aquí contigo. Nótese mi orgasmo. Gracias, Miguel Martín. Pues estas muestras de camaradería son las que hacen más fácil, bueno, si hay tal cosa, más llevadera la situación. Y saludo a otro amigo en esta mesa de diálogo, al maestro Ricardo Sevilla, escritor y periodista, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de Sin Censura. Ricardo, pues con la novedad, no sé si ya te enteraste que nos tumbaron ayer Sin Censura Media con casi 1.800.000 suscriptores, hoy Sin Censura TV con más de 1 millón de suscriptores, y nos dejan pues con nuestro canal de emergencia Sin Censura Presenta con poco más de 35,000 suscriptores. Ojalá que la gente nos siga apoyando, pero bueno, con esto y hasta donde tope, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, ¿cómo están en la mesa? Buenas noches. En efecto, esto es un golpe, pero que también nos da cuenta de toda esta dependencia que se tiene de YouTube. Hay esta migración de las empresas de comunicación corporativas, que son 2 o 3, por lo menos aquí en México. Sin embargo, YouTube es una empresa. Entonces, esta dependencia también nos hace visible todo lo que, los canales de comunicación, de periodismo y de otros contenidos que soporta esto, y que a capricho de un grupo, que es también un grupo empresarial, pues puede herir su susceptibilidad y decir, bueno, pues ya no va. En ese sentido, pues en México y en general todo el continente americano está rezagado. En Europa ya se está discutiendo cómo regular las redes sociales. No si se van a regular o no, que es la discusión que se está haciendo aquí. ¿Se tienen que regular las redes sociales? Estamos atrasados. Las redes sociales se tienen que regular sí o sí. La discusión es cómo hay que regularlas, cuáles son los instrumentos que se deben vigilar, implementar,
cuáles son las métricas que utilizan estas empresas, quién está a cargo, por qué está a cargo. No tenemos ese mapa porque existe, pero no está bien transparentado, y eso es lo que se tiene que llevar a cabo y se tiene que defender. Hay que discutir sobre esto y hay que exigirlo. No puede YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de estas empresas, ni sus alas que están siendo utilizadas por ciertos grupos, actuar de esta manera tan arbitraria y tan lesiva, sobre todo para la gente que ya está o estamos, no sé, viviendo de este tipo de trabajos. Entonces es un golpe que no solamente daña a las audiencias, sino a los periodistas, a sus familias, en fin, es un tema muy relevante. Entonces hay que entrarle a esa discusión. Yo no sé si se le tenga que plantear ahí en presidencia. Parece que sí, porque ya ves que todo se le tiene que plantear al presidente y no responden los secretarios que deberían hacerlo. En el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes, pues es el que debería de estar dando cuenta de esto, pero pues no vemos un mutis ahí sobre este tema. Pues sí, mi querido Ricardo Sevilla, pues vamos a entrarle, porque la gente no está para escuchar los lloriqueos de Vicente Serrano, ni venga, vamos con todo, porque hay mucho que abordar acerca del tema de Emilio Lozoya. Ese cabrón sí tiene dinero para irse a comer a un restaurante caro a Las Lomas, mi querido Oriol. Y la pregunta del millón, ¿y Gersmanero? O sea, creo que más allá de si Lourdes Mendoza o quien haya sido la persona que tomó las fotografías y este videíto de Emilio Lozoya en este exclusivo restaurante de Las Lomas, más allá de que exhiban a Emilio Lozoya, esto exhibe a Gersmanero porque lo confronta con una cruda realidad. No se le ha dado al pueblo de México justicia, no se ha hecho justicia en este caso, y bien lo planteaba en Sin embargo MX Álvaro Delgado, de decenas de señalados de Emilio Lozoya, solo uno está en la cárcel. El propio Emilio Lozoya pues está en libertad condicional. ¿Qué reflexión tienes tú acerca de esto? ¿De qué tamaño es este petardo que está significando para la Fiscalía General de la República el caso de Emilio Lozoya? Bueno, el ejemplo de usar, bueno, todo esto viene de las reformas penales anteriores, figuras como testigo colaborador o protegido no existían mucho antes. Antes teníamos más bien la invención del culpable, ya se armaba todo el caso y ya sería el mismo culpable, ya se declaraba él mismo, ya se iba a prisión, era quizá más directo. Pero también esa, digamos, tropicalización del sistema judicial de Estados Unidos, que sobre el papel o en teoría podría ser genial, en la fórmula, digamos, napoleónica del mal funcionamiento de la procuración, de la justicia y de la fiscalía, digamos, de la investigación, pues es una combinatoria que termina en obviamente algo que se siente mal, pero que no es ilegal, que es que Lozoya pues coma en un restaurante pues de su parroquia, naturalmente, de su gente enojada, porque pues Lady Chanel, naturalmente, pues trae un pleito con Lozoya, porque pues denunció de qué manera Lourdes Mendoza y otros periodistas pues vivían, digamos, de Videgaray, del erario, como pues la gran vida de ese periodismo de la transición mexicana, ese que realmente es una bola de gente sin vergüenza, que bueno, ahora cobran sus pequeñas venganzas, pero lo cierto, obviamente, hay varios temas de aquí. La Fiscalía General de la República no es más que, aunque bueno, con la figura de la autonomía y esos detalles, no es más que la vieja Procuraduría General de la República con todos sus defectos, ya lo sé, que diría, digamos, el cantante, pero que realmente es un problema, porque ni las formas de investigación, ni las dinámicas internas, ni la gente que está allí, porque es la misma gente, es decir, como cuando cambiamos a los agentes de inteligencia, le cambiamos el nombre, pero la misma gente que trabajaba en operaciones contra Yo Soy 132, es la misma gente que tenemos ahora, digamos, son espías que no sabes bien para quién trabajan. En el caso de Gersmanero es un personaje que, por cierto, fue votado por todos, en el sentido tuvo un consenso amplio, personaje que pues, tiene demasiadas sombras, no hay en él, digamos, tampoco un espíritu distinto, una sensación que con él se buscaba algo nuevo, así como en parte
el otro personaje opuesto, Santiago Nieto, tiene otras características, como el hombre que se fue o fue quemado en el periodo de Peña Nieto y de una u otra forma con su unidad de investigación, que en realidad el problema también es que no puede hacer nada, no es fiscalía, puede aportar casos a la fiscalía, pero no tiene más capacidad. Entonces, en ese contexto, la sensación de todos, finalmente, cierta de alguna u otra forma, es que no estamos consiguiendo nada. Incluso uno duda si Alonso Ancira hace acuerdos de Ancira, por ejemplo, para devolver los millones de dólares, a ver si finalmente en noviembre pagará lo que debe o va a encontrar otra fórmula para seguir tomando el pelo a la gente. Sí hay una cierta sensación. En sentido, es muy importante que en muy poco tiempo ya se empiecen a dar resultados en ese proceso de la tortuga manera, porque si no, de una u otra forma, acaba pareciendo que pues acabará el sexenio en una sensación de que todo lo que se pudo dar, las muchas líneas de investigación, incluyendo desde la reforma energética, la primera, 2013, lo que se pagó, esos videos, si no vamos más allá, realmente cuál miedo tendrán realmente todos esos diputados que van a seguir cobrando moches de la industria eléctrica, cuál sensación van a tener de que algo van a pagar si realmente los que deben pagar los tiempos de Lozoya aún no están pagando nada. Sí, ciertamente creo que es momento de que, aparte de lo inmoral, que no me preocupa mucho, a mí si fuera un testigo protegido colaborador que realmente trabajara eficientemente con la fiscalía y hubiera ya resultados, no hay problema. Finalmente, eso es un testigo colaborador, un ser despreciable que forma parte de otros seres despreciables que los traiciona en función de un cálculo de sobrevivir él mismo. No tiene más importancia, tiene que ser Lozoya lo que es. Pero ciertamente el gran problema es que Gers Manero no es tampoco lo que pensamos que podía ser, y la Fiscalía General de la República es la vieja Procuraduría con sus muy malos funcionamientos. Yo insisto y acabo aquí, cualquier que conozca cualquier fiscalía, empezando ley más local, como me tocó conocer a mí, bueno, señores, es como para espantarse. Aunque hubiera un santo bendito en la Fiscalía General de la República, abajo el funcionamiento del mecanismo es algo que realmente deprime en el más profundo sentido de tristeza absoluta de lo que se puede o no hacer, teniendo en cuenta además que hay infiltrados y hay personajes que encima balconean investigaciones desde dentro del gobierno, como pasó con gente como Julio Scherer, que por suerte ya no está en el gobierno y sí debería ser investigado, por cierto. Ya es otro tema y otro día hablamos del personaje. Miguel Martín, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que puede ser legal pero inmoral, que es un acto de provocación por parte de Emilio Lozoya. Además, dice que sigue confiando en el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. ¿Qué tan desgastada está esa confianza del presidente por Gers Manero, que ha tenido que salir una y otra vez a respaldarlo porque la gente ya está desesperada, está harta de esta aparente lentitud? Conste que le estoy dando el beneficio de la duda del fiscal general de la República, querido Miguel Martín. Bueno, pues para empezar hay que decir que no es un personaje nuevo. Para empezar hay que decir que lleva ahí más tiempo que la puerta, Gers Manero, probablemente con mayor exposición e incluso mayores pues activos dentro de la política mexicana, dentro de los medios, porque pues recordemos que estuvo en la administración de Fox, pero pues precisamente el presidente tiene que salir a cada rato a hablar por él, a dar un mea culpa, porque es de los funcionarios más herméticos, es un ostión. O sea, él para que dé una declaración, para que dé algún parte oficial, pues es muy, muy difícil, ¿no? Cosa que otros funcionarios pues sí están abiertos a hacer, y no creo que vaya por el lado de que quieran exposición porque quieren ser presidentes, no, simplemente es que creo que desde esta apertura o desde esta no apertura con los medios, con la opinión pública en general, con el propio pueblo, pues es donde no se ve claro que haya entendido la dinámica o el espíritu de la Cuarta Transformación, que creo que ante todo, aparte del combate a la corrupción, aparte de la transparencia, aparte de la austeridad, creo que el espíritu de la Cuarta Transformación también implica esta apertura para con los medios, para con el pueblo, para saber de inmediato qué decir ante los cuestionamientos. Y de hecho, pues nos tenía la información guardada, ¿no? De que pues le permitieron aportar las pruebas a Lozoya hasta el 3 de noviembre, me parece, o sea, todavía lo van a dejar pedir calaverita, como decía el bueno de Toño Ruiz. Y pues si no es por este tipo de presiones, si no es por este tipo de pues, puestas en escena, podría ser, ¿no? También, si lo tomamos como una provocación, si lo tomamos como un lero que nos está haciendo a todos,
pues si no fuera por esto, no reacciona Gertz Manero, ¿no? Creo que, te digo, la dinámica que trae es muy distinta. No sé si él se sienta de salida, no sé si él esté contento con el cargo, pero realmente para un gobierno que tiene esta dinámica tan vertiginosa del combate a la corrupción, del combate a todo lo que ha dañado al pueblo, creo que ahí es donde se detienen las cosas. Es francamente para mí un engrane barrido, no nada más en cuanto a la función pública, lo digo, sino incluso como te lo estaba comentando, en cuanto a su hermetismo, ¿no? Te digo que para los medios, para nosotros los medios, para el pueblo en general es un ostión, y que el presidente tenga que salir a hablar por él, pues dice mucho y no precisamente algo bueno. Ricardo Sevilla, yo había hasta hoy dicho que el eslabón más débil de la Cuarta Transformación era el de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad por su largo historial en la política, pero pues creo que Gertz Manero le ha arrebatado esa distinción, nótese mi sarcasmo. Creo que no le ayuda mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, este fiscal que fue precisamente en la terna del presidente, los propuestos por el presidente, no le ayuda mucho Gertz Manero con incluso los comunicados que saca, que dicen nada, que parece más una burla para el pueblo de México. La gente quiere acciones contundentes contra la corrupción y salvo que tú me digas en tu análisis otra cosa, yo no veo todavía un golpe contundente contra la corrupción, sobre todo cuando el cabrón de Emilio Lozoya se burla de todos nosotros. Así es, querido Vicente. Bueno, no lo ves ni lo verás porque estamos perdiendo de vista quién es Gertz Manero. Gertz Manero tiene cartas credenciales muy claras, es un personaje, yo no diría ineficaz como mucha gente ha sostenido, en absoluto. A mí me parece sobradamente calificado, sobradamente inteligente, sabe perfectamente de qué se trata la fiscalía. No coincido que esta fiscalía sea la PGR en absoluto, eso no lo comparto. Esta fiscalía tiene fines muy específicos y los datos duros es que se encarga o se tendría que encargar de la investigación de los delitos, de esclarecerlos, todos estos hechos, de otorgar esa procuración de justicia que es toda esta cantinela de eficaz, efectiva, apegada a derecho, pero que contribuye y que subraye este combate a la inseguridad y, por supuesto, tiene que disminuirla. Ese es el presupuesto y hay que leer lo que la fiscalía se propone. Esta fiscalía, hay también esta idea de prevenir el delito, de fortalecer todo esta cosa que se llama tan pomposamente o que le llaman tan pomposamente el Estado de Derecho, pero sobre todo esto que nos prometió el presidente desde antes de que llegara al poder, que era meter a los culpables, a los ladrones y que no se quedaran impunes. Bueno, pues el presupuesto de la fiscalía es ese, que no se quede los culpables impunes. En ese sentido, pues Gertz Manero ha sido reconvenido una y otra vez y este elefante reumático del que tanto se habla, me parece que no es un acto de longevidad de parte de Gertz, que hay entusiastas que dicen que está cansado, que no da el ancho, no, a mí me parece un obstáculo absoluto. Hay que recordar que, por ejemplo, en febrero del año pasado, el presidente tuvo que decirle en la mañanera, ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero? Bueno, pues el dinero de las confiscaciones que se hacían en el narcotráfico y que ese dinero estaba en dólares y se lo preguntó así. Lo que pasa es que tenemos una memoria a corto plazo y no recordamos esto. Gertz Manero, además, no sé si esté pensando en que ya va de salida, como dice mi querido Miguel, porque más bien creo que se está asentando. Hay que recordar que, como dijo Oriol, fue elegido casi de manera unánime, le dieron, si no mal recuerdo, 91 votos, estaba por ahí Batis y le dieron creo que 6 o 7 votos, es decir, ahí vimos al proverbial Monreal alzándole la mano, pero este personaje tiene perfectamente noción
de que ese cargo va a sobrevivir incluso después del mandato de López Obrador. Está para 9 años, y eso quiere decir que si han transcurrido 2, pues lo vamos a tener ahí hasta 2028. Entonces yo no sé si este personaje en realidad esté más bien actuando de manera lesiva y tratando de que las cosas se vayan con ese decurso ahí, pues más bien indolente. Ojalá que el caso Lozoya nunca se convierta en esto, pero tengo que ponerlo sobre la mesa, Oriol. Se está convirtiendo en la posibilidad de la mancha más importante para el gobierno de la Cuarta Transformación si es que no se hace justicia. Y es que yo no veo cómo de un momento a otro empiezan a caer uno tras otro, de los creo que son como 70 señalados por Emilio Lozoya. Insisto, solamente hay uno en el bote, el ex senador Lavalle Mauri del PAN. Si bien parecía que este iba a ser el gran caso contra la corrupción por Odebrecht, por los sobornos, por los personajes que se estaban destapando, pues ahora me preocupa que vaya a ser la gran mancha si es que Gers Manero no se aplica y se hace la chamba. Dicen que tiene hasta el 3 de noviembre. Todo parece indicar que todavía estamos en tiempos legales, en tiempos del proceso. Pero ¿cómo ves esto que planteo? Y que además, ¿cómo lo digo? Nada tendría que ver por la independencia de la dependencia, en este caso, por la independencia del organismo, de la institución, en este caso la Fiscalía General de la República, nada tendría que ver directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vaya que si le afecta como concepto, como gobierno, ¿no, Oriol? Bueno, en todo caso, los tiempos, si se dan y tiene que haber un cierre, son los mejores del mundo. Es decir, si realmente entre noviembre y diciembre finalmente obtenemos ya acusaciones concretas, directas, narrativas que no sean solamente la confesional o la declaración, digamos, la que todo el mundo conoció y muy genérica, sino que ya tenemos, digamos, pues sí, ya empiezan órdenes de aprehensión directamente casi y empezamos a ver una actuación directa de una fiscalía que para eso está, pues para implementar, digamos, para iniciar un proceso contra personajes, contra la gente acusada, de los cuales tiene que decirse ya finalmente si van a ser indiciados o no. Creo que obviamente noviembre y diciembre serán momentos culminantes de este sexenio. Viene la discusión a muerte, definitiva y total, la guerra eléctrica, diría yo, ya no la reforma, la guerra eléctrica, donde todos los privados, la unión sagrada de los privados va a ser impresionante, donde se va a usar todo el dinero del mundo y donde sería fundamental que pues, una investigación que nace del papel de los Lozoya Pemex, que nace del papel para untar, digamos, diputados, intereses, para lidiar y para facilitar el gran negocio que tenía que venir en el caso del petróleo y que también tenía que santificar la apertura completa a los privados en la generación eléctrica en México. Entonces es fundamental que ese momento histórico pues sirva para algo. Obviamente, de Gers Manero, yo lo único que puedo decir es que en la cuarta T, cuando se actúa por consenso, las cosas no suelen salir muy bien. Cuando sabes que la oposición felicita a un personaje que es parte de este mundo de la transición. La gran diferencia, y hay que decirlo con Manuel Bartlett, es que Bartlett, desde que empezó ya a partir del 2000, 2006, una postura clara en defensa de la soberanía energética, tomó el camino de Damasco. Es decir, estuvo en la oposición, estuvo defendiendo un proyecto durante más de 12 años. De eso no se conoce nada en el caso de Gers Manero. Es una gran diferencia. Bartlett será muy odiado, pero es más odiado, creo yo, porque es el tecnócrata puro, duro, un hombre formado en el gobierno desde que era subsecretario en tiempos del juez Portillo, un hombre formado en un sistema que decide que ese sistema tiene ideas incluso de que vienen del nacionalismo, de la defensa de la soberanía y que por tanto cuando llega el momento tiene que defenderlas, incluso asumiendo que el costo político era muy elevado. En ese sentido, aunque por la edad ya pasan de los 80, se parezcan, hay una inmensa gran diferencia. El odio a Bartlett no es un odio a Alfonso Cerqueira del sistema, sino que defienda posiciones que su grupo, su gente, su clase ahora ya no defiende y encuentra terribles y maléficas. Su coherencia
es lo que odian más en ese sentido, siendo más Bartlett un hombre del sistema, un hombre de Estado, que ya quedan pocos, porque un hombre de Estado lo que nunca puede hacer es venderse a los privados. En cualquier caso, es la gran diferencia. De Gesmanero, eso sí, no lo sabemos. Un personaje en el sentido gris, irreductiblemente complejo, de esa complejidad, no sé si sombras de la transición, de la larga transición, donde finalmente casi nadie ha hecho nada remarcable, en ningún sentido. Entonces, sí, insisto, es una diferencia fundamental. Gesmanero, por desgracia, tiene muy poco tiempo para probar si realmente no está, como decía Ricardo, que quiere ahí aguantar una posición que le permitirá tener mucho poder cuando acabe el sexenio, o realmente está para investigar y para hacer la diferencia. No me queda claro y tengo dudas, pero quedan pocas semanas para saber si en verdad va a ser la diferencia. Así es, Miguel Martín. ¿De qué tamaño es la afrenta, la burla de Emilio Lozoya para el pueblo de México que está esperando justicia? Y te lo menciono porque tal vez en otro momento en México que no fuera el de la 4T, pues no hubiera pasado nada por la impunidad rampante, por el descaro de la pinche clase política. Ahora nos genera encabronamiento. ¿De qué tamaño es esta burla de Emilio Lozoya? Pues mira, yo creo que habría que acotarlo también por la magnificación que hacen los medios de siempre para burlarse en la cara del presidente o para restregarle ineficiencia, aunque ciertamente va con jiribilla. ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya es el representante, creo, muy claro, así muy transparente, del legado del famoso Pacto por México y su consecuente reforma energética, ¿no? Esto que nos metieron con calzador sin que nos diéramos cuenta y cuando ya volteamos, pues resulta que prácticamente estaba en manos de Iberdrola, la producción y la distribución de la energía eléctrica en México, ¿no? Y todo por estos moches que trianguló con Odebrecht, este entramado complicado. Y fíjate que se da pues en una coyuntura muy especial cuando precisamente el presidente está proponiendo pues un esquema muy distinto, un esquema que en efecto, como ya lo había dicho yo en mi artículo de Regeneración, que recordarás, pues es México para los mexicanos, ¿no? Es la soberanía como tal. Entonces, pues creo que es doble, es doble el golpe a lo mejor que puede ejercer la derecha, que pueden ejercer estos intereses, estos grupos fácticos que han sido dueños de todo, han sido dueños prácticamente de nosotros durante mucho tiempo y no quieren abandonar esa idea. Pero pues fuera de esto, creo que si se logra zanjar de manera satisfactoria, si se logra pues castigar como se debe a Emilio Lozoya, a todos sus cómplices que estuvieron implicados en todos estos hechos de corrupción, y esto se conjunta con pues la entrada en vigor de esta nueva reforma energética que propone el presidente, pues creo que avisoramos un triunfo pues espléndido, ¿no? De lo que sería la verdadera cuarta transformación, de lo que sería un verdadero alarde de soberanía, un verdadero alarde también pues de combate a la corrupción, de transparencia y de finalmente pues pagarle al pueblo lo que el pueblo siempre le está dando al presidente, ¿no? Que es confianza. Simplemente creo que el presidente a eso se dedica, pues a retribuir la confianza que el pueblo le da, y a veces pues sí hay algunas aduanas que sortear como esta, pero yo tengo fe en que las va a sortear, porque para eso está, no está solo, digo, pues para eso estamos aquí de cierta manera, y pues habiéndola sorteado, creo que esto es parte de todos los avatares que llegan a tener las grandes transformaciones en todos los países, y que nosotros, hay que decirlo, pues estamos jovencitos, no estamos bebés en cuanto a transformar al país, en cuanto a tener una verdadera primavera mexicana, que es lo que estamos viviendo, pues apenas estamos empezando. Entonces, estos y otros avatares van a venir, pero considero que sorteándolo, pues va a afianzar mucho más el espíritu de la cuarta transformación. Así es. Ricardo Sevilla, voy a cerrar contigo esta mesa de diálogo, poniendo también sobre la mesa el ridículo que están haciendo algunos personajes como Max Kaiser, este exfuncionario público en tiempos de Calderón, y otros de esta pues élite política, académica, que dicen que hay que boicotear este restaurante que le sirve a corruptos como Emilio Lozoya. Y digo yo, ¿no se darán cuenta que hasta en eso hacen el ridículo? Millones de mexicanos, deja tú que coman ahí en las lomas, en este restaurante, a lo mejor no tienen ni siquiera para comprar comida china en esos buffets del centro histórico en donde comíamos tan a gusto Rafa Herrera, Zenén Seferino y Gunter Castillo, cuando no había para mucho,
pues ibas y comprabas esto de a ciento y cacho de pesitos. Los que están acostumbrados a estos lujos se exhiben solitos. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras, Ricardo? Así es, querido Vicente. Bueno, pues es justamente parte de lo que también está tratando de transformar el presidente, aunque parece un discurso ahí que hay quien lo ha soslayado, pues una de las principales transformaciones que pretende López Obrador, pues es el asunto de una república moral. Y es en ese sentido, pues ha dicho que esta actitud de Lozoya, pues es inmoral. Y eso hay que reflexionarlo un poquito más hondamente, porque dentro del concepto de moral anida también una noción antónima que es justo la inmoralidad y que hace precisamente referencia a todo aquel comportamiento de alguien que viola una moral concreta, específica, y que tiene que ver con el conjunto de leyes sociales. Y en ese sentido, cuando se dice que un personaje actúa de manera inmoral, pues es justo cuando se plantea esta pregunta que no se plantea Max Kaiser, porque es como decía Tatiana Cloutier de Lozano, pues un analfabeta funcional, y dice, bueno, ¿qué debo hacer? Entonces, cuando tú no te preguntas qué debes hacer, o cuando te lo preguntas y pese a todo dices, bueno, pues boicotear o llamar al boicot de ese restaurante exclusivo, que además, pues, no es ni remotamente popular, y no es popular porque pertenece a comensales de una élite. En ese sentido, pues ya estamos viendo las brechas que existen entre esos personajes que viven la vida en una burbuja y la gente que es el pueblo llano, mexicanas y mexicanos, que ni siquiera sabían dónde se encuentra, ni sabrán, ni lo podrán visitar nunca. Entonces, estos personajes pues son completamente inmorales. Bueno, no sé si sean inmorales, yo creo que son amorales porque no tienen absolutamente ningún concepto sobre esto, son personajes endebles, superficiales, y de ahí que en una mesa, por ejemplo, aquí con Oriol o con Miguel, si ellos se sentaran, Kaiser y toda esta gente, pues yo me reiría muchísimo porque aquí mis compañeros les pasarían una aplanadora y tendrían una victoria pírrica, porque son elementales. Entonces, yo creo que se baten ahí entre ellos. Estaba yo viendo hace un rato justamente este debate, pues como maniqueo, ¿no? Entre Genaro Lozano y este sujeto Kaiser. Entonces, pues bueno, se acusaban ahí, se lanzaban pequeñas bravatas ridículas. Entonces, pues simple y sencillamente, pues como tú dices, se retratan de cuerpo entero, y su cuerpo entero pues es el de un espantapájaros risible, y se transformarán de aquí a poco en una especie de bufón como Broso, y ese será su análisis completamente superficial. Pero bueno, ya son Honduras, y yo creo que esto que hizo este personaje pues fue completamente inmoral, como dice el presidente, porque además pues no fue a un lugar donde no estuviera politizada la gente. Ahí no solamente se dan cita las estrellas de la farándula, sino las cúpulas políticas, y sabía que lo iban a pillar. Mientras nosotros andamos batallando, querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te pueden ver a ti? ¿En dónde pueden encontrarlos? ¿En dónde sigue la información independiente, las voces que también deben de ser escuchadas, merecen ser escuchadas, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público de Sin Censura, pues aquí estamos en Sin Censura de lunes a viernes, por ahí del mediodía, haciendo una participación con mucho gusto, y en Regeneración MX, ahí pusimos pues la parte de opinión, las investigaciones especiales, y en el programa de Regeneración los datos duros que tenemos de lunes a viernes de 4 a 5:30, hora del centro de México. Y bueno, pues en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, y en Facebook, página personal y fanpage que le llaman, Ricardo Sevilla, así nada más, y donde sea que
asome, pues ahí voy a pedir siempre este apoyo que creo que se necesita porque no tenemos para comer comida china en esos lugares ostentosos. Un abrazo, querido Vicente, y a la mesa, por supuesto, también al público. Claro que sí, anda la perra brava, como digo, anda la perra brava en las redes sociales, por eso hoy más que nunca se necesita el apoyo de la audiencia. También para Miguel Martín Felipe Valencia, que tiene su canal de YouTube. ¿Cómo te encuentran en redes, querido Miguel? Muchas gracias, Vicente. Pues mi canal es Al Aire con Miguel Martín. Lo identifican por este pajarito que tengo atrás, este colibrí. Al Aire con Miguel Martín. Hoy, por cierto, esta noche, pues analizamos el libro de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz junto a Ramiro Padilla. Hacemos muchas cosas ahí en el canal, periodismo, sí, también análisis literario, análisis de cine, a veces recitales, muchas cosas interesantes para darle variedad y para construir un nuevo discurso cultural y periodístico, que es lo que necesitábamos, un discurso cultural y periodístico que emanara del pueblo. También me pueden encontrar en Twitter como @MiguelMartinFe y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Quiero agradecerte nuevamente la oportunidad, Vicente. También quiero pues seguirte dando este mensaje de ánimo porque sé que de esto se vive y no se vive tan fácil. Entonces, pues solo quiero dejarte este mensaje que pues la verdad y el humanismo no tienen fecha de caducidad. Y a mí me consta de ti que tienes una filosofía casi como lo que dice Bob Dylan en su canción Mississippi, que no tienes nada más que cariño para todos aquellos que naveguen contigo. Así que muchas gracias por permitirme navegar contigo. Te agradezco mucho por estas palabras, te agradezco mucho por la solidaridad, Ricardo Sevilla, y quiero decir, Oriol Mayó, que me han conmovido tus palabras, te agradezco mucho la fuerza de tus palabras con las que iniciamos esta mesa de diálogo y bueno, también pedirte que compartas con la gente de Sin Censura tus redes sociales. Bueno, pues lo mismo digo, de verdad, no podemos dejar pasar esto, ya es demasiado, y entonces, bueno, pues mañana hay que seguirle para que esto realmente se convierta en algo que finalmente el gobierno de México tome cartas en el asunto. Es la arena pública, es la esfera pública, más que nada YouTube, y no podemos permitir que ese grupo privado que odia realmente cualquier forma, digamos, de pensamiento que no sea la suya, se salgan, digamos, perdón, con la suya. Dicho esto, me encuentran en @OriolMayo en Twitter. No publico mucho, como digo, ahí nada más veo lo que pasa y a veces intervengo, pero no mucho. Ahora mismo estoy metido en la industria eléctrica y soy como un electrón flotando por la red eléctrica. Pues Oriol, Ricardo, Miguel, les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa de diálogo y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un abrazo, muchas gracias a los tres.